El Hospital Psiquiátrico La Castañeda fue el centro psiquiátrico más grande de México hasta la segunda mitad del siglo XX. Fue construido en los terrenos de una hacienda pulquera que llevaba el mismo nombre en el antiguo pueblo de Mixcoac, en lo que hoy es la unidad Lomas de Plateros, en la delegación Álvaro Obregón de la Ciudad de México. Fue inaugurado por Porfirio Díaz en 1910 y su demolición se efectuó en 1968, atendiendo a un total de 60,000 pacientes durante el tiempo que éste funcionó, y es principalmente infame por la serie de abusos y la casi nula salubridad en la que funcionaba el manicomio. Fundado en los terrenos de la hacienda La Castañeda, propiedad del productor de pulque Ignacio Torres Saladín, quien originalmente había mandado construir una escuela y una unidad médica para sus trabajadores, pero que dada su muy cercana amistad con el entonces presidente de México, Porfirio Díaz, este decidió construir en él lo que pensaba sería el mejor centro de atención para enfermos mentales del país, para lo cual solicitó a su amigo le permitiera llevar a cabo la construcción en los terrenos de la hacienda, dando inicio a la leyenda de La Castañeda. Pensado como un hospital en el cual se proporcionaría asistencia mediante el ejercicio de la psiquiatría, fue el doctor Eduardo Lisiaga quien comandó el proyecto y comenzaron a dar atención a pacientes que se encontraban internados en otras casas de asistencia. Con un diseño inspirado en el Hospital Charlton, ubicado en París en aquella época, el manicomio mexicano tenía dos propósitos: atender la alta demanda de servicios de salud mental y demostrarle al mundo que México era un país de progreso, algo que caracterizaba al presidente en aquella época. La Castañeda inició sus operaciones atendiendo un total de 780 pacientes, 350 hombres y 430 mujeres, de los cuales la mayoría estaba ahí por presentar cuadros de epilepsia, padecimiento que para la fecha era tratado como un mal idiopático y para el cual no se tenía un tratamiento efectivo como en la actualidad. En esta primera etapa de la vida en funcionamiento de la institución, realmente se buscaba atender las necesidades de los pacientes psiquiátricos, además de darles asilo, ya que en su mayoría estos eran despojados y abandonados por sus familias. Durante la época de la Revolución, la operación del hospital comenzó a presentar cambios visibles. La mayoría de los pacientes eran diagnosticados con alcoholismo o neurosis, por lo cual no pasaban mucho tiempo ahí y eran regresados con sus familias. Esto para aligerar un poco la carga de trabajo y los costos, pero también significaba una disminución en los recursos necesarios para su correcto funcionamiento. Durante su mejor época, el manicomio contaba con una serie de edificios aledaños. Cada uno de estos eran conocidos como pabellones, los cuales eran clasificados dependiendo de la importancia de los pacientes o de sus padecimientos. Entre los pabellones se encontraban, por ejemplo, el pabellón de pacientes distinguidos, principalmente pacientes provenientes de familias ricas o de alta sociedad, el pabellón de observación, el pabellón de pacientes peligrosos, donde se encontraban pacientes agresivos o criminales remitidos por la policía, el pabellón de imbéciles, designado a pacientes con un visible retraso mental, o el pabellón de pacientes infecciosos, con enfermedades como lepra, sífilis, tuberculosis, tifoidea, y para las sexoservidoras, aun cuando éstas no presentaran alguna enfermedad infecciosa. Cada uno de estos pabellones contaba con las medidas necesarias para la atención de los pacientes que lo necesitaran. Llegó la Revolución y con ello un periodo de 10 años de guerra, que dejaría al país en una crisis tanto económica como social, situación que afectaría de lleno al hospital. Con los recursos escaseando y la demanda de servicios en aumento, La Castañeda llegó a un punto en el que atendía a más de 3,000 pacientes, lo cual era 3 veces más de lo que originalmente podía albergar. El manicomio se había convertido en un lugar donde las familias con menos recursos abandonaban a sus familiares, aun cuando ni siquiera padecían de un mal que ameritara ser internado. La sociedad, aún lastimada por los efectos de la guerra, veían mal a las personas con trastornos mentales y exigían fueran encerrados en estas instituciones. Esa sobrepoblación y la falta de recursos provocó lo que muchos conocerían a la postre como un infierno. La Castañeda comenzó a usarse como un lugar de castigo para aquellos que no cumplían con las reglas de una sociedad
cada día más indolente. Correctivos que desafiaban a la medicina y prácticas insalubres fueron llenando de miedo y terror el lugar. Las prostitutas, los alcohólicos y los homosexuales fueron quienes más padecieron las nuevas condiciones del instituto. Mal vistos por la sociedad, eran internados sin justificación alguna, solo por el simple hecho de ser como eran, y con la intención de sanarlos por medio de terapias tan violentas como poco satisfactorias, y sin ningún interés por la salud de los pacientes. Terapias de electroshock, maltratos físicos, baños con agua helada, ayunos excesivos, lobotomías y cualquier tipo de horrores eran usados como métodos de curación para personas que no lo necesitaban. Los horrores iban en aumento. El lugar era denunciado constantemente por los abusos y por la falta de higiene, por la forma en que se manejaban algunos médicos y enfermeras del lugar, y también por las graves acciones que ahí se cometían. El lugar se había convertido en un manicomio sin ley, gobernado por gente con una moral muy cuestionada y sin ningún sentido de la medicina, dando lugar a que en sus pabellones se cometiera toda clase de delitos. Violaciones, lesiones provocadas por las golpizas, abortos clandestinos e incluso homicidios eran los atroces actos que le daban a la Castañeda un lugar en la historia negra de México, conocida al final de sus días como la Puerta del Infierno. El lugar pronto se convirtió en el protagonista de toda clase de rumores y leyendas. Los gritos de las personas que sufrían toda clase de torturas, los cuerpos de quienes perdían la vida presas de terapias clandestinas, los cuerpos enfermos de quienes llegaban con un padecimiento y que en el lugar de sanar empeoraba su salud a mayor velocidad, se fueron convirtiendo en la carta de presentación de la Castañeda al mundo. Hombres y mujeres que juraban haber visto presencias fantasmales, internos que escuchaban a sus compañeros de habitación quejarse, aun cuando estos tenían semanas de haber muerto. Visiones de personas caminando en los jardines a mitad de la noche y supuestas posesiones demoníacas que terminaban, en el mejor de los casos, en un intento burdo de exorcismo, y en el peor de ellos, en terapias en las que muchos, lamentablemente, perdían la vida. Para 1968, el manicomio era insostenible. La gente exigía que se hiciera algo con el lugar y con los internos, con lo cual el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz ordenó el cierre definitivo de la Castañeda y con ello la reubicación de los más de 3,000 pacientes a otros institutos de salud mental. El edificio fue demolido en su totalidad, conservándose únicamente la fachada, la cual fue comprada por Arturo Quintana Arrioja, empresario mexiquense, quien mandó trasladar piedra por piedra la fachada hasta su propiedad en Amecameca. En 2001, el profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Alberto Carvajal, comenzó a buscar a los sobrevivientes del manicomio. Logró entrevistar a más de 50. Los encontró confinados en diversos hospitales de la Ciudad de México y sus alrededores, tanto en el Samuel Ramírez Moreno, dependiente de la Secretaría de Salud Federal, como en el José Sayago y en el Adolfo M. Nieto, ubicados en el Estado de México. En su investigación, Carvajal halló de todo, desde casos absurdos como el de Enrique, cuyo error fue desesperar a los vecinos de Tepito con su persistente vicio de cantar, hasta el de Petra, una mujer oaxaqueña que ingresó a la Castañeda a los 16 años de edad, después de haber sido expulsada de su pueblo, en la región del Tehuantepec. En la actualidad, en los terrenos de la ex hacienda La Castañeda, se encuentran 2 complejos habitacionales conocidos como Torres de Mixcoac, un Walmart y la Prepa 8 de la UNAM, entre otras cosas, borrando para siempre la imagen de lo que alguna vez sería el mejor instituto mental del país, y que terminó siendo ese lugar del cual nadie quiere hablar, del cual nadie se quiere acordar. A la fecha se desconoce el paradero de muchos de los sobrevivientes de la Castañeda. Tanto los expedientes como los testimonios de quienes vivieron ese calvario se perdieron en el olvido. Es posible que nunca se sepa con seguridad qué era lo que sucedía dentro de esas paredes, ni cuántas personas perdieron la vida. Lo que sí sabemos es que aquí se habla sin miedo. Buenas noches.